siendo las 12 horas con 41 minutos del día 16 de febrero del 2024. Damos inicio a la 10ª sesión de tipo ordinaria, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Solicito al secretario tome la lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito informar la inasistencia justificada de la consejera electoral, maestra Graciela Díaz Vázquez, quien se encuentra de licencia médica, así como hacer relación del oficio número Rep. Morena INE 091-2024, suscrito por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, recibido en oficialía de partes el día 5 de febrero del presente año, acreditando a la ciudadana Jessica Gabriela López Torres como representante suplente ante este Consejo. Asimismo, oficio número 0022 MLSLP 2024, recibido el 13 de febrero del presente año en oficialía de partes de este organismo, mediante el cual la presidenta del Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí designa a la licenciada Isabel Georgina Paloma Ortega como su representante propietaria y a la licenciada Rocío de Alba López como su representante suplente, respectivamente, ante este Consejo General. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, fue el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria. Licenciado Salvador Mendoza Hernández, suplente. Presente. Fue el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Fue el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Ciudadano Víctor Manuel Guerrero Cruz, suplente. Fue el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábregat, propietario. Licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Isabel Georgina Paloma Ortega, propietaria. Presente, buenas tardes. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Licenciada Sharon Jessica Denise Sánchez Piña, suplente. Por las representaciones del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, la diputada María Aranzazú Puente Bustiundi, propietaria. Por esta secretaría, el maestro Mauro Eugenio Blanco Martín. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 5 consejerías electorales, 8 representaciones partidistas y 2 representaciones por parte del Congreso del Estado, teniendo un total de 16 integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Antes de poner a consideración el orden del día, me permito informar que se integra a los trabajos de esta sesión el representante propietario de Encuentro Solidario, maestro Mauricio Rosales Castillo, siendo las 12 horas con 45 minutos. Bienvenido. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Es pertinente precisar que la convocatoria con motivo de la propuesta de desahogo en la presente sesión del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 03-2023, atendiendo lo dispuesto en el artículo 424 de la ley electoral vigente en el Estado, se hizo llegar con 3 días de anticipación a esta sesión por el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario y en alcance se mandó la documentación restante para el desahogo de esta sesión, por lo que queda a su consideración en términos de lo dispuesto en el reglamento de sesiones de este órgano electoral si se contó con el tiempo suficiente para imponerse de los documentos y dispensar su lectura. En ese sentido, si las personas presentes no tuvieran inconveniente en lo solicitado, pediría al secretario solicite la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y todos los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 14, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Y por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Consejera presidenta, en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones, en tiempo y forma legal se recibió solicitud del consejero electoral, maestro Juan Manuel Ramírez García, para incluir un punto en asuntos generales, consistente en el informe del resultado de la licitación pública nacional CEPAC LPN 01-2024, relativa a la contratación del tercero que apoyará en el diseño, implementación y operación del PREP del proceso electoral local 2024, para considerar su inclusión en asuntos generales del presente orden del día. Gracias. Queda a la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si no hay comentarios, pido al secretario tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la inclusión del punto solicitado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobada por unanimidad el orden del día, consejera presidenta, informándole a su vez que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la octava sesión de tipo ordinaria de fecha 27 de enero de 2024 y novena sesión de tipo extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación sobre los proyectos de acta que se han puesto a su consideración. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta antes referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se modifican los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral local 2024, dando cumplimiento a lo señalado en la sentencia dictada de fecha 26 de enero de 2024 por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del juicio ciudadano identificado con el expediente TESLP JDC 01-2024 y acumulados que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto.
El pasado 26 de enero del 2024 se recibió en la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el oficio TSLP-PM PR 14-2024, signado por la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, a través del cual notificó este Consejo la sentencia dictada el día 26 de enero de 2024 por ese Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano con número de expediente TESLP JDC 01-2024 y acumulados, promovido por Rafael Olvera Torres, presidente municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, y otros, en el cual ordena este Consejo lo siguiente. Inciso A. Ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana notificar en el domicilio señalado por el ciudadano Rafael Olvera Torres la respuesta que recayó a su consulta relativa a si se puede o no ser postulado por un partido político en el proceso electoral en curso para el cargo de presidente municipal del Naranjo, San Luis Potosí, atendiendo que en el pasado proceso accedió a dicho cargo a través de la figura de candidatura independiente. Segundo, inciso B, no inaplica en el caso concreto la porción normativa del artículo 114, base 1, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que establece que los presidentes municipales y los integrantes de planillas electos como candidatos independientes solo podrán ser electos por esa misma calidad. Inciso C, inaplica en el caso concreto las porciones normativas de los artículos 48, párrafo segundo, y 114, base 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de San Luis Potosí, que obliga a las diputadas, diputados e integrantes de los ayuntamientos a separarse del cargo en el proceso electoral local 2024 para efectos de reelección. Inciso D, revoca parcialmente el acuerdo CG 2023 DIC 150 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emiten los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Ordena a este organismo que emita un nuevo acuerdo modificando los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral, precisando que, número 1, no es necesaria la separación del cargo, tratándose de reelección de diputadas y diputados e integrantes de ayuntamiento. Número 2, que las diputadas y diputados que decidan contender por elección consecutiva deberán hacerlo por el distrito electoral por el que fueron electos, en caso de que, derivado de una nueva distritación local, se hubiere modificado la numeración o los límites del distrito para el que fueron electas la primera ocasión, podrán registrarse para ser electas en el distrito actual que guarde mayor identidad territorial con el anterior. En tal sentido, este Consejo General propone las siguientes consideraciones dentro del texto del proyecto de acuerdo, las cuales están contenidas en el considerando 37º. Bien, por las consideraciones expuestas que he realizado y a efecto de ajustar los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos y conforme al ordenado por la autoridad electoral jurisdiccional, se propone la modificación de los artículos 15 y 13 como se muestra a continuación. Hay una tablita en la cual estuvieron ustedes presentes y el artículo 5 quedaría como sigue. Señala, no será necesaria la separación del cargo por parte de las diputadas, diputados y miembros de los ayuntamientos que decidan contender por la reelección. En tal sentido, la otra modificación consiste en el artículo 13, por el cual se establecían los principios de la elección consecutiva, en la cual se había quedado abierta por unas que en cualquier sección que hubiera en el distrito podría reelegirse, y atendiendo lo mandatado por el Tribunal Electoral quedaría como lo siguiente. Las personas diputadas que decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio, tratándose de mayoría relativa, deberán hacerlo por el mismo distrito por el cual fueron electas. En caso de que derivado de una nueva redistritación local se hubiera modificado la numeración en los límites del distrito por el que fueron electas en la primera ocasión, podrán registrarse para ser electas en el distrito actual que guarde mayor identidad con el anterior, entendiéndose esto como aquel distrito que junto con la identidad territorial contenga mayor similitud de habitantes del distrito anterior con el actual, para lo cual se deberá atender el porcentaje de personas registradas dentro del listado nominal
del proceso electoral pasado en relación con el listado nominal actual. Para efectos de lo anterior, en el caso de diputaciones, deberá estarse al cuadro que se integra como anexo número 1 de los presentes lineamientos. Dicho cuadro es del conocimiento de todos ustedes y si lo observan está atendiendo el mayor número de secciones, así como la identidad poblacional, el mayor número de ciudadanos registrados en lista nominal. Como comentario en dicho cuadro, no es posible, dada la redistritación actual, que se postule candidato por el Distrito 4 actual. En ese otro sentido, y para atender la resolución del Tribunal Electoral, se propuso la integración de 3 artículos, numerales 15, 14, 15, 16 y 17, que señalan las reglas a que deberán sujetarse aquellos candidatos que pretendan postularse por la reelección y que no se separen del cargo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto que se ha desahogado. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Le informo que el quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprueba el procedimiento para verificar que las personas con solicitud de registro de candidatura no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el proceso electoral local 2024, que propone la Comisión Permanente de Género e Inclusión y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, dejo en uso de la voz a la consejera, la maestra Zelandia Borges Estrada. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el proyecto, como ya se señaló, fue circulado y la finalidad del mismo es que este organismo electoral pueda verificar en los requisitos de las candidaturas que las personas que sean propuestas por los diversos partidos políticos, así como quienes participen por la vía independiente, no se encuentren en algunos de los supuestos que ahora prevé el artículo 38 de la Constitución Federal para poder ser candidato. Me permito reiterar que por reforma de mayo de 2023, en el artículo 38 de la Constitución Federal, se determinó que las personas se ven suspendidas o se verán suspendidas en sus derechos o prerrogativas cuando tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. También por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En estos casos, señala el mismo artículo, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. En ese sentido, se presenta el proyecto de acuerdo que estamos comentando aquí, con la finalidad de que una vez que las personas candidatas presenten sus documentos y pues la correspondiente solicitud de registro por parte de los partidos políticos o candidaturas independientes en su caso, se incluya, además de los diversos requisitos que señala la ley electoral y los lineamientos que ha emitido este organismo electoral para el registro de candidaturas, se incluya también la clave única del registro de población, la CURP, con la finalidad de que este organismo electoral, una vez que haya recibido la información, las solicitudes de registro por parte de los partidos políticos, pueda remitir al Poder Judicial del Estado la información de candidaturas
con los nombres, clave de elector y la clave única del registro de población para efectos de que se pueda verificar si alguna de las personas se encuentra en los supuestos que he mencionado. Y en ese sentido, cabe señalar que este organismo electoral suscribirá convenio con el Supremo Tribunal de aquí del Estado de San Luis Potosí y una vez, insisto, en que se reciban los documentos referentes a las diversas candidaturas, se remitiría la información consistente en el nombre, la clave de elector y la CURP, y el Poder Judicial nos remitiría la información respectiva. Así que, a su consideración, Presidenta, sería cuanto. Muchas gracias, consejera. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto que ha sido desahogado. Tiene la palabra la representante del Partido Morena. Gracias. Bueno, para este proyecto se nos convocó en la semana para llevar a cabo una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo hice, bueno, pues una serie de observaciones y de sugerencias y ahorita veo que, bueno, no fueron todas estas observaciones aplicadas o se modificó este proyecto atendiendo a las observaciones. Entonces, por eso que hoy vuelva a tocar algunas de esas que planteé en la reunión de trabajo. A consideración de esta representación, este procedimiento para verificar la elegibilidad de las personas que serán postuladas como candidatas, a mí digo más bien a nombre de la representación, sí presenta algunas deficiencias. Por ejemplo, se advierte que pudiera estar este consejo excediéndose en su facultad reglamentaria y vulnerando el principio de subordinación jerárquica, ya que, como vemos en el numeral 3 de este procedimiento, se están incorporando nuevos supuestos a los previstos en el artículo 38 constitucional. Incluso se varía el contenido de la fracción 7 de este artículo 38 constitucional. En el numeral del proyecto del procedimiento dice que el CEPAC celebrará un convenio de colaboración con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en lo relativo a la suspensión de derechos de la ciudadanía para ocupar un cargo de elección popular, identificando si alguna de las personas candidatas registradas ante el CEPAC cuenta con, más bien está sujeta a proceso criminal por delito que merezca pena corporal. Si cuenta con antecedentes penales determinados por sentencia firme relacionados con delitos de violencia familiar equiparada y o doméstica, cualquier agresión de género, delitos contra la libertad sexual o intimidad corporal, delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y si se encuentra en el registro de deudores alimentarios morosos, si ha sido condenada mediante sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual o violación a la intimidad sexual. Entonces, bueno, de esta lectura y contraponiéndolo con lo que establece el artículo 38, vemos que no precisamente se está atendiendo de manera puntual a los supuestos del artículo 38. Incluso ese día lo comenté, que este proyecto señala que se va a señalar si no está alguna de las personas actualizando alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38, pero con la exposición que nos dio la consejera y con el contenido del acuerdo, vemos que no se están abarcando todos los supuestos del artículo 38 y que más bien está enfocado a revisar los supuestos de la fracción 7 de este artículo 38, que es lo relacionado a la 3 de 3 en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Entonces, bueno, ahí va mi primera observación, porque pues no está retomando tal cual lo que dice el artículo 38, fracción 7, e incluso se abre a más posibilidades que no están ahí consideradas. Igualmente, me parece que en lo que tiene que ver con los numerales 8º, 9º y 10º de este procedimiento, se estaría también vulnerando, a consideración de esta representación, la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del debido proceso, así como los principios de certeza, seguridad jurídica y definitividad de las etapas de los procesos electorales.
Y esto, bueno, lo señalo porque en el numeral octavo, noveno y décimo se establece cómo es que se va a determinar que una persona es inelegible. Se entiende que esta verificación la va a realizar el Consejo a partir de la postulación o del registro que se solicita y hasta antes de que se expida pues esta aprobación de registros como candidatos. Entonces, se advierte que si de esta consulta o de este intercambio de información que se haga con el Supremo Tribunal de Justicia se determina que hay una persona que se encuentra en estos registros como persona que tiene sentencia o que está en el registro de personas morosas, se estaría cancelando de manera automática el registro de estas personas, solicitando al partido que sustituyan de inmediato a esa postulación, a esa candidatura. Entonces, desde esta lectura se advierte que no se da la oportunidad al partido político o a los candidatos de poder subsanar o aclarar una posible inconsistencia o algún posible error en la información. Y por otro lado, de estos 3 numerales también se advierte que el Consejo, aun y cuando ya haya dado la constancia de registro como candidato a una persona, se va a poder realizar esa verificación y en su caso poder solicitar también la sustitución de la persona candidata y dejar esta cancelación de registro al momento de la constancia de mayoría, si fuera el caso. Entonces, me parece que también ahí, como les digo, se está vulnerando el principio de seguridad, de certeza y de definitividad, porque pues no sería apegado a derecho el que el CEPAC, una vez que ya emitió una constancia de registro de candidatura, por los mismos elementos, al final estuviera quitando el registro a una persona candidata. Y bueno, entre otra de las observaciones, me gustaría también poner aquí sobre la mesa que pues desconocemos también a qué registros se refieren en cuanto a la información que va a proporcionar el Supremo Tribunal de Justicia. No se establecen estos lineamientos ni en sus acuerdos, ni en el acuerdo, ni en los antecedentes a qué registros o qué insumos son los que se van a consultar en cuanto a la información del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, me parece que también eso deja aquí en un estado de incertidumbre a los partidos políticos. Entonces, por lo pronto sería eso. Gracias. Tiene la palabra la consejera Zelandia Borges. Gracias, presidenta. Sí, bueno, respecto de lo que nos comenta la representante del partido Morena, en efecto, se tiene que adecuar la redacción como se pidió a lo que establece específicamente el artículo 38 de la Constitución Federal, y en ese sentido, pues solicitaría que se pudiera hacer la corrección para que se señalara específicamente lo que establece ese artículo 38. Es importante referir que se hizo uso de lo que establece nuestra ley electoral, ya que se incluye esa información, nada más que lo manejan con otros términos, pero para efectos de evitar cualquier confusión, pues sería lo más correcto que se atendiera a lo que establece el artículo 38 de la Constitución Federal. Por lo demás que comenta la representación del partido Morena, me permito aquí señalar que el Consejo, de conformidad con este procedimiento, no estaría incurriendo en ninguna violación, ni tampoco en dejar a los partidos políticos en estado de indefensión, ni tampoco violar derechos político-electorales de la ciudadanía que solicite su registro como candidaturas. Lo que este procedimiento establece es que una vez que el Consejo reciba las solicitudes de registro por parte de los partidos políticos con la información de cada una de sus candidaturas, se recabará la información a la que hice referencia y se remitirá al Poder Judicial para que haga la verificación de si las personas incurren en alguna de las causales que establece el artículo 38 de la Constitución Federal. Esto es previo a que se emitan los dictámenes de registro, es decir, esto es previo a que el organismo electoral, ya sea el Consejo General, las comisiones distritales y los comités municipales, emitan los dictámenes de procedencia. Cuando son diversas etapas para el procedimiento de registro, es el periodo para la presentación de las solicitudes, que son 7 días, después se viene un periodo amplio para que la autoridad verifique la paridad y verifique requisitos de legalidad y de elegibilidad.
es en este periodo en donde el organismo electoral verificaría si las personas se encuentran en esta situación. Por tanto, si alguna de las personas postulada como candidata o candidato por un partido político incurre en alguna de las causales que establece el artículo 38 de la Constitución Federal, al momento de emitir el dictamen, el organismo electoral pronunciará lo conducente, es decir, una persona en esa situación no puede ser registrada como candidata porque es inelegible. Ahora bien, lo hemos señalado ya en diversas ocasiones, hablando incluso de los lineamientos para el registro de candidaturas, de los procedimientos que vamos a implementar, que en caso de que alguna de las personas sea declarada como inelegible, al partido se le requiere para que sustituya la candidatura, es decir, no se dejaría al partido en estado de indefensión cancelándole la posibilidad de participar. El partido tiene a salvo el derecho de que se le solicite que sustituya la candidatura. Ahora bien, una vez que el organismo electoral ya emitió el dictamen y se pronunció respecto de la procedencia de las candidaturas, si con posterioridad a ello se presenta información que acredite que las personas incurren en alguna de las causales del 38, sin que esto pudiera haber sido conocido con anticipación a que se emitiera un dictamen de registro, el Consejo lo que haría sería solicitar al partido que sustituya la candidatura. No le cancela un registro. Lo comentábamos el día de la reunión, el Consejo de manera oficiosa de ningún modo puede cancelar un registro. Le solicitaría al partido que haga la sustitución respectiva. Si el partido no hace la sustitución respectiva, no va a suceder algo, pero ¿qué pasará? Si el partido no sustituye a la candidata o al candidato, el Consejo tiene que hacer la verificación de requisitos de elegibilidad previo a la entrega de una constancia de mayoría o de representación proporcional una vez que el proceso, que la elección ya tuvo lugar. Es decir, si los partidos tienen una candidatura a presidencia municipal en donde la persona que está como candidato a presidente o presidenta municipal incurrió en alguna de las causales a que se refiere el artículo 38 de la Constitución y nosotros ya le dimos el registro porque no teníamos conocimiento de que esa persona se encontraba con sentencia firme por violencia política, al momento en el que nosotros lo detectemos, solicitaríamos al partido. Si el partido no hace nada, no pasa nada. Llega la jornada electoral, se vota y esa candidatura gana a presidencia municipal. Al momento de entregar la constancia de registro, de mayoría, el Consejo tiene que hacer una segunda verificación de requisitos de elegibilidad y eso lo establece la ley. La ley establece que el organismo tiene que verificar requisitos de elegibilidad al momento del registro de las candidaturas y al momento de entregar las constancias de mayoría. En ese momento, si el candidato resultó inelegible, el Consejo no puede emitir una constancia. Eso es lo que dice aquí el acuerdo. Si una vez que ya se registraron los candidatos se detecta la situación, el Consejo requiere al partido para que sustituya. Si no sustituye, de todas maneras va a participar el candidato. Pero al momento en el que se den las constancias de mayoría de haber resultado ganador, no se le puede entregar una constancia de mayoría a alguien que se encuentre en ese supuesto. Y en el caso de diversas candidaturas, como la presidencia municipal, si obtiene el triunfo y es una persona inelegible, la elección es nula. Por eso la importancia de que el organismo pueda con anticipación requerir a un partido para hacer de su conocimiento que unas personas se encuentren en una situación de inelegibilidad. Esa es no respondí lo relativo a qué área por parte del Poder Judicial sería la que verificaría los requisitos a los que se hizo referencia, porque eso sí lo desconozco, pero lo demás son los comentarios. Gracias. Gracias. En ese sentido y para complementar la respuesta, estamos trabajando con el Poder Judicial precisamente para identificar esos detalles que estarán integrándose al convenio en específico, convenio que por supuesto también estará a la disposición de los partidos políticos. ¿Alguna otra intervención? Adelante, representante del Partido Morena. Sí, gracias. En cuanto a la respuesta que nos proporciona la consejera Zelandia, precisamente me refería como a ese requerimiento inter que pudiera darse, porque ¿cuál sería la base jurídica para requerir si ya el propio Consejo dio un registro? Y entonces sería como si el Consejo estuviera de manera oficiosa tratando de modificar una determinación que ya tomó desde el momento que otorgó el registro a la candidatura. Entonces, ahí me parece que un requerimiento inter no tendría fundamento
y estaría vulnerando pues estos principios que señalo, porque desde el momento que el Consejo da esta procedencia de registro, pues está avalando que cumple con todos los requisitos. Entonces sería como, pues sí, revocar su propia determinación, ¿no? Sin porque se está realizando el requerimiento de que se sustituya. Entonces creo que en ese mismo sentido no se estaría dando esa oportunidad al partido o a los candidatos incluso para que se pudiera hacer una aclaración. Yo sé que el tema de pedir un CURP y el RFC va a evitar estos detalles de la homonimia, pero desconocemos qué otras situaciones se pudieran dar en esta verificación, porque precisamente no sabemos en qué registros se va a realizar la verificación por parte del Tribunal de Justicia. Entonces, no sé, me quiero imaginar que si un candidato está inscrito en el padrón de deudores alimentarios, pudiera ser que a la fecha ya se haya puesto al corriente en sus obligaciones o que a lo mejor no sea resultado de una declaración firme y vigente emitida por el mismo Tribunal de Justicia. Entonces, a ese tipo de supuestos creo que el pedir la sustitución directa pues sí estaría vulnerando derechos y principios. Adelante, consejera Celán. Gracias, presidenta. La idea del requerimiento tiene que ver con lo que comentaba hace un momento, en el sentido de no llegar a la jornada electoral con personas que son inelegibles. El organismo electoral podría no tener conocimiento de alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 38 de la Constitución por N cuestiones. Los partidos van a capturar en el sistema de registros la clave de elector y van a capturar la CURP de sus candidaturas. Si ustedes incurren en errores, pudiera ser que eso no se verifique porque pues no existe la CURP que ustedes pudieran capturar. Esa es una. Entonces el Poder Judicial podría no darnos la información, pero resulta que pues por otra cuestión, no sé, pudiera ser incluso un medio de impugnación, se observa que la persona en efecto se encuentra en alguna causal de inelegibilidad. La idea del requerimiento, a lo mejor se le puede cambiar la palabra, no es requerimiento con acciones para el caso de que no cumpla el partido con el requerimiento. El requerimiento es para efecto de que sustituya y de darle la oportunidad de continuar participando porque pues tienen ese derecho. Si el organismo electoral ya se pronunció respecto de los requisitos, lo hizo de conformidad con lo que establece la ley, con manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que la persona no incurre en ninguna de las causales que establece la Constitución. Y si por alguna razón no se nos entrega esa información, por algún error en la captura que tengan los partidos políticos de sus candidaturas, y si con posterioridad tenemos conocimiento de ello, la finalidad del requerimiento es hacer del conocimiento del partido que la candidatura se encuentra en una situación de inelegibilidad en su caso. Si el partido no atiende el requerimiento, no va a haber alguna consecuencia. O sea, no hay consecuencia ahí, no es que el Consejo vaya a decir, te doy 48 horas para que sustituyas, y si no lo haces, entonces te voy a cancelar el registro de tu candidato. Eso no sucederá porque no se puede hacer. Pero si la candidatura continúa y participa y resulta ganadora y es inelegible, al momento de hacer el pronunciamiento de elegibilidad o inelegibilidad para entregar una constancia, no se entregaría la constancia a la persona que se encuentre en ese supuesto. No estamos señalando, bueno, yo del procedimiento que se ha incluido no encuentro en qué parte se señala que se le va a cancelar el registro al partido y se le va a dejar en estado de indefensión también al ciudadano. Esa es la cuestión. Otra vez, es procedimiento de registro, periodo en el que presento solicitud, la presento, el periodo para analizar requisitos, ahí se me presenta la información, niego o otorgo. Si niego, partido sustituye, entro con mi candidato, participa en la jornada y ya a ver qué resultado hay. Ahora, si en el momento en el que registramos no tenemos conocimiento de esa información y se presenta, porque incluso una persona podría ser candidata y en el inter antes de llegar a la jornada electoral, pues se le declara como morosa, en el caso de incumplimiento de obligaciones familiares. Por eso los requisitos de elegibilidad se checan en el momento del registro de candidaturas y el momento de la jornada electoral, previo a la entrega de una constancia. La finalidad es que otra vez, lo que pasa es que es muy importante, esta situación es la primera vez que se implementa y es importante para nosotros porque, insistimos, hay candidaturas que a lo mejor no generan una nulidad de elección, pero en el caso de una presidencia municipal, si es inelegible
y está impedida, va a generar una nulidad de elección. Ese es el problema. Y una nulidad de elección va a traer como consecuencia que se lleven a cabo otras elecciones para designar ganadores. Esa es la finalidad. Si la palabra requerimiento parece violatoria, pues podríamos modificar el procedimiento para señalar que el Consejo hará del conocimiento del partido la circunstancia de inelegibilidad en la que ha incurrido su candidatura para los efectos procedentes. Ya el partido decidirá si lo sustituye o no. Si no lo sustituye, se va a respetar y participará. Únicamente si gana, los efectos son esos. En el caso de presidencias municipales, en el caso de fórmulas de diputaciones de mayoría relativa. Gracias, presidenta. Gracias. A mí me gustaría también hacer un análisis también de contexto. Recordemos que todas estas acciones van encaminadas hacia hacer el cumplimiento de la reforma que se conoce como 3 de 3 contra la violencia. La reforma establece que las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público en los supuestos que ya se han mencionado en el artículo 38 constitucional. En ese sentido, esta reforma, pues por supuesto, ha traído grandes retos, ya que erradicar la violencia política hacia las mujeres en razón de género implica un trabajo de todas las instituciones. En ese sentido, ha implicado pues varias acciones y varios retos. Por ejemplo, en el caso de las autoridades electorales, pues ha implicado la emisión de lineamientos y de mecanismos para hacer operativa esta regla constitucional. También los partidos políticos tendrán que hacer una revisión interna, modificar sus documentos básicos, revisar sus procedimientos para hacer frente y para analizar que los perfiles que presentan no estén en los supuestos de esta reforma. Es también una responsabilidad compartida. Y por supuesto también será de los tribunales que en su momento habrán de hacer una ponderación entre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y los otros supuestos que marca la cuestión penal o legal. Entonces, sin olvidar estos lineamientos y estos mecanismos que ha implementado el CEPAC van encaminados precisamente hacia ofrecer estas bases para hacer operativa y por supuesto para tener claridad en cómo se van a analizar los supuestos que nos va marcando la reforma constitucional. Pero con la insistencia y con la nota de que en realidad es una responsabilidad compartida, en donde cada una de las partes pues tendrá que hacer también lo propio para erradicar la violencia política hacia las mujeres en razón de género. ¿Alguna intervención más? Adelante, representante de Morena, en tercera intervención. Gracias. Pues bueno, entonces sí me gustaría que nos dejaran o que quedara claro en este acuerdo y en este procedimiento si va a abarcar solamente la fracción 7 del artículo 38 y también nada más reiterar que sí me parece que este procedimiento sí adolece pues, de algunas cuestiones, porque como les repito, no sabemos en qué base de datos, en qué registros, en qué insumos va a consultar la información el Supremo Tribunal de Justicia, si esta información va a ser la vigente, la actualizada, la idónea para poder dotarle a ustedes de elementos para que determinen la elegibilidad de una persona. Y bueno, también otro de los puntos que toqué el día de la mesa de trabajo y que también veo que no fue aquí modificada o adecuada fue el tema también de la protección de los datos personales. Por ahí había en los considerandos de este acuerdo está señalado cuándo aplica la excepción para transferencia de datos entre autoridades y esa parte también creo que no quedó clara ni definida ahí en el acuerdo y bueno, pues sería entonces lo que a esta representación corresponde. Gracias. Consejera, adelante. Gracias, presidenta. Sí, bueno, con respecto a este último comentario,
Lo que sucede es que en el considerando 18º del proyecto de acuerdo se señala que el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado indica que el principio de consentimiento atiende a que la persona responsable, en este caso estamos hablando de partidos políticos, los responsables de recabar los datos de las candidaturas son los partidos políticos, no el Consejo. Toda vez que recordemos que el partido político presenta la solicitud ante el CEPAC y le transfiere sus datos personales. Entonces, lo que dice el artículo 19 es que el principio de consentimiento atiende a que la persona responsable, es decir, partido político, deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. Es decir, el partido político tiene que hacer su aviso de privacidad y señalar a las candidaturas para qué efectos es que se piden esos datos personales. Los datos personales son para efectos de registrar candidaturas, para verificar que no incurren en bla, 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 ¿no? Ahora, los partidos no tendrían que obtener ese consentimiento cuando se actualiza una causal de excepción. Eso es lo que dice aquí. Las causales de excepción es cuando una norma con rango de ley señala expresamente que no será necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. Yo, partido político, no necesitaría conseguir un consentimiento por parte de la candidatura si una norma con rango de ley señala que no es necesario el consentimiento, si existe una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de la autoridad competente, si los datos personales se requieren para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, cuando existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, o cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público. Esto aplica para los partidos políticos al momento que ustedes deban presentar los avisos de privacidad para el tratamiento de datos personales con sus candidaturas. Se está haciendo aquí la referencia para que los partidos políticos analicen si en su caso alguna de la información que se está solicitando por parte de la Ley Electoral del Estado y este acuerdo para efectos del registro de candidaturas se encuentra en alguno de estos supuestos para que en su caso no consigan o no recaben el consentimiento. A eso se refiere esta parte. Pero en sí, los datos que se piden por la ley es obligatorio que se presenten ante el organismo electoral. Ustedes, los partidos políticos, deberán recabar esos consentimientos y avisos de privacidad para efecto de las candidaturas y de los datos que recaben de sus candidatos. Otra vez, los partidos nos entregan a nosotros, los candidatos no acuden a registrarse de manera directa ante el CEPAC, es el partido político, y a eso se refiere este artículo. Entonces nos comentaba la licenciada que señaláramos qué excepción es la que aplica aquí para el caso de la transferencia de los datos con nosotros, pero no es algo que nos aplique a nosotros, es algo que entiendo que le aplica a los partidos políticos. Por esa razón se dejó el artículo 19 completo aquí. Esa es la respuesta. Gracias, Presidenta. Gracias. Si no hay algún otro comentario, sí, adelante, consejero Juan Manuel, y posteriormente la representante del Partido Conciencia Popular. Gracias, Presidenta. A ver, la más fácil, respecto de lo que tiene que ver con cuál será la base de datos sobre la que se, digamos, en la que se utilizarán estos datos personales para verificar que estas personas incurran o no en uno de los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución. Valdría la pena quizá, no sé, aclarar eso y que los propios partidos políticos eventualmente tuvieran conocimiento de eso. No sé si eso debiera quedar o no establecido en el convenio que se va a llevar a cabo. Sin embargo, también solicitaría que eso pues se haga una ponderación o una valoración respecto de que no incurra en algún supuesto de información que pudiera clasificarse como reservada, pues en razón de pues justamente de la protección de esos datos personales, ¿no? Y que hacer del conocimiento público esas bases de datos pueda generar pues alguna intención, pues una mala intención sobre el uso de esa base de datos personales, no sé, que se valore después, ¿no? Ahí lo dejo. Y respecto de la transferencia de datos personales, creo que sí valdría la pena, porque la verdad es que no está en el proyecto de acuerdo, está el artículo 19, pero sí valdría la pena que se hiciera un estudio respecto de lo que establece el artículo 97 y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales, justamente respecto de la excepción para obtener el consentimiento de las personas titulares de los datos en materia de la transferencia de estos datos. Es decir, son datos que el CEPAC va a recabar
y que eventualmente serán transferidos al Poder Judicial, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sin embargo, hay que recordar, hay un dato personal que sí me preocupa porque efectivamente lo que tiene que ver con la clave de lector y algunos otros datos, pues digamos, sí hay una ley o una disposición que expresamente nos faculta para tratar esos datos personales. No obstante, en el caso de la CURP, y esto es algo que más o menos discutimos alguna ocasión, pues la verdad es que en la ley electoral no es requisito para que los partidos políticos presenten las solicitudes de registro de sus candidaturas, la CURP, ¿no? Entonces, ahí sí hay un tema que me parece que habría que cuidar muy bien y que tiene que ver justamente con el consentimiento para tratar ese dato personal con la finalidad, que hay que aclararlo, sí está descrita en el proyecto de acuerdo, ¿no? ¿Para qué se va a recabar ese dato personal? Que no está, insisto, dentro de los requisitos del artículo 77 de la ley electoral. Entonces, sobre eso, pues sí, yo sugeriría también que se haga una valoración al respecto y en todo caso, pues que se incluya en el proyecto de acuerdo ese fundamento y la valoración de si será necesario o no obtener un consentimiento expreso para el tratamiento de ese dato, la transferencia de ese dato personal. Gracias. En uso de la voz, la representante del Partido Conciencia Popular. Sí, muchas gracias. Buena tarde a todos y a todas. Bueno, primero es una duda en cuanto a este nuevo requisito que se trata de la CURP. Entiendo que ya procedería a través de este acuerdo o se modificarían los lineamientos. Primero, porque bueno, uno de los requisitos es la copia de la INE, en la cual pues ustedes podrían obtener también este dato, ¿no? Para no hacer una carga mayor a los requisitos. Eso por un lado, y con respecto a lo que hablaba la compañera de Morena, de que está violando el derecho a ser escuchado a los partidos o a los candidatos que resultaran ineligibles en virtud de esta revisión, en donde nos pasamos directamente a que se va a requerir por la sustitución, considero y solicito que se modifique la redacción para decir en su caso que se va a informar al partido de la inelegibilidad en virtud de la revisión del candidato, se informa al partido y que se deje al partido la consideración de manifestar lo que a su derecho convenga o bien de hacer la sustitución correspondiente. Es todo. Gracias. Bueno, para responder la primera parte, no se modificarán los lineamientos. En este caso, solamente se establece el requisito de la CURP, como ya se menciona en el acuerdo, con la única finalidad de verificar que para el caso de homonimia se estén identificando los datos de la persona correcta. ¿Alguna otra intervención? Sí. Tiene la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, muy buenas tardes. He escuchado con atención los planteamientos de la representación de Morena. Escuché también con atención la argumentación de la ciudadana consejera, el ciudadano consejero, de mis demás compañeros representantes. Me parece que, si bien es cierto, existen dudas aún respecto de la redacción de este acuerdo, también cierto es que si en un primer momento se da la procedencia de un registro y previo a entregar una constancia de validez de elección o de elección, se estarían violando derechos y me parece que este Consejo estaría generando actos de materia jurisdiccional. Para no entrar en más abundamiento, yo creo que en una postura muy respetuosa hacia ustedes, ciudadanos, consejeras, consejeros, es proponerles más bien que se haga la adecuación en la redacción del acuerdo que se plantea, que quede pendiente su aprobación el día de hoy para efectos de que tanto las inquietudes de las representaciones de los partidos como la aceptación por parte de la propuesta de modificar algunos términos como requerimiento o como algunos otros que por aquí se expresaron, pues quede pendiente la votación y aprobación de este acuerdo, que se haga una revisión nuevamente atendiendo las argumentaciones que se han hecho durante esta reunión
de esta sesión y se proponga nuevamente el acuerdo en términos formales. Es cuanto. Gracias. Bueno, es preciso señalar que estos acuerdos, los partidos políticos fueron invitados a una mesa de trabajo para poder revisarlos y tomar las consideraciones respectivas. Ya lo manifestó la representante del partido Morena sobre sus manifestaciones en esa mesa de trabajo, las cuales la consejera Zelande ha retomado para solicitar que se integren al proyecto que se está circulando, que van en el mismo sentido que marca la representante del partido Conciencia Popular. Es importante mencionar que resulta necesario contar con estos lineamientos porque el inicio de los registros pues comienza el 1 de marzo. Y además porque el proyecto o el convenio que se firmará con el Poder Judicial tiene ya una fecha próxima y por supuesto también para respetar en su caso el camino impugnativo que pudiera tener este acuerdo. Entonces, consideraría que una vez que se han retomado las observaciones y que se hace aquí la petición de que se modifique el acuerdo atendiendo a las observaciones que se han emitido, yo no vería mayor problema en poder someter a votación este proyecto. En ese sentido, pregunto si hay alguna otra intervención. Adelante, representante del Partido Conciencia Popular. Gracias. Bueno, me queda una duda aún en este procedimiento de revisión. Cuando el tribunal dé su informe, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Únicamente que la persona es ineligible o si va a decir los motivos por los cuales es ineligible? No, por supuesto, el tribunal no tiene esas atribuciones, es solamente para verificar que no se encuentra en el supuesto que marca el artículo 38. De ninguna otra forma sería una manifestación, pues no es una atribución propia del Poder Judicial. Adelante, representante del Partido Morena. Perdón, sé que ya agoté mis intervenciones, pero bueno, con la pregunta de la compañera de Conciencia Popular, entonces, pues también me queda la duda, si en esa consulta que se haga, ¿qué es la información que se va a obtener del Poder Judicial? Porque era precisamente en eso en donde iba encaminado mi comentario a la protección de los datos personales, no tanto en lo que va a salir aquí del Consejo o lo que se recaba a través del partido, sino esa información o esos datos que en su caso va a remitir el Supremo Tribunal al CEPAC, si solamente va a decir un sí o no, o si va a dar datos como si se encuentra, no sé, con sentencia firme en tal expediente o tal, o si es porque se encuentra en el registro de personas morosas. Entonces creo que ahí es donde está el cuidado de la información que estuvieran intercambiando entre los dos sujetos obligados. Y es a donde iba ahí la pregunta de la protección de los datos personales. Porque bueno, también si únicamente el Supremo Tribunal dijera sí, está en uno de los supuestos, pues todavía quedaría en mayor estado de indefensión el partido, porque no sabría si sí y cómo y de dónde se está determinando la inelegibilidad. Y ahora sí sería. Gracias. Sí, solamente para mencionar que el tribunal tampoco diría sí o no, pues solamente para verificar si los datos de si esa persona cuenta con sentencias, si cuenta con si es persona deudora y en ese sentido se estaría verificando lo que menciona la fracción 7 del artículo 38, en donde menciona que en los supuestos de esa fracción la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Sí, lo que entiendo que comenta la representante es que al momento de que el Poder Judicial conteste, tiene que decir en cuál causal incurre, para que al partido se le pueda y a la candidatura se le pueda dar derecho de audiencia. Es correcto. Bien. Si no hay alguna otra intervención y en el sentido de que parece haberse agotado la discusión de este punto, pido al secretario, por favor, tome la votación correspondiente.
Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, me permito informar que se realizó la sustitución del representante propietario del PRI por su suplente, siendo las 12:59 horas. Asimismo, siendo las 13 horas con 2 minutos, se integró a los trabajos de esta sesión el representante suplente del Partido del Trabajo, maestro Gerardo Romero Vázquez. Bien, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con las observaciones manifestadas a establecer íntegramente el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reserva y la aclaración sobre el término de requerimiento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, nominalmente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor con las modificaciones propuestas. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor con las modificaciones y adiciones. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueban las sustituciones en la integración de los comités municipales electorales de Huehuetlán, Matlapa, Tampamolón Corona, Ciudad Fernández, Astla de Terrazas, San Ciro de Acosta, Cedral, Ébano, Ciudad Valles, Tamazopo, Villa de la Paz, Cerritos, Gilitla, Salinas, Charcas, Villa de Guadalupe, Moctezuma y Aquismón, la Comisión Distrital Electoral 13 con cabecera en Ciudad Valles y la Comisión Distrital Electoral 04 con cabecera en San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado, así como en el artículo 31, fracción 4 del reglamento de trabajo en comisiones que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Sobre este punto se informa que, adicional a las renuncias y sustituciones que se abordan en el proyecto de acuerdo presentado, ha habido nuevos movimientos en cuanto a solicitudes de renuncia y sustitución. Por lo tanto, se observa y se pide se incluya en el proyecto de acuerdo el informe de la renuncia del secretario técnico propietario, ciudadano Raimundo Salazar Alonso del Comité Municipal de Zaragoza, y la sustitución correspondiente por la ciudadana Verónica Hernández Hernández, quien estaba nombrada como secretaria técnica suplente. A su vez, para la vacante de la Secretaría Técnica Suplente, se propone el ciudadano Roberto Rodríguez Zavala, en caso de ser aprobado el acuerdo y la inclusión en el mismo de las sustituciones leídas en este momento, se incluirá lo referente tanto en el nombre del proyecto de acuerdo, el apartado de antecedentes y en el considerando respectivo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes nuevamente. Informarles que a partir del día 22 de enero de este año se han presentado diversas renuncias a los cargos de las personas que fueron designadas para integrar comités y comisiones. De manera muy ejecutiva les presentaré las propuestas en cada uno de ellos en orden cronológico como se fueron presentando estas renuncias. En cuanto al comité de Huehuetlán, se presentó la renuncia de la consejería propietaria Esaú Enríquez Tomás, por lo que se propone que la consejera suplente San Juana Abitud Tello suba a un carácter de propietaria y en su lugar sea nombrado como suplente a Socorro Vidales Morales. En cuanto al comité de Matlapa, se presentó la renuncia de Javier Nemesio Hernández como consejero propietario, por lo que se propone que ahora suba a un carácter propietario a Edith Espinosa Nava y en su lugar se ha nombrado como suplente Librado Reyes Martínez. En cuanto al comité de Tampamolón Corona, se presentó la renuncia de Vanessa Hernández Rivera, por lo que se propone que suba a un carácter propietaria a Ignacia Lárraga Enríquez y en su lugar se designe a Orlando Villana Hernández como consejero suplente. En cuanto al comité municipal de Ciudad Fernández, se presentó la renuncia del propietario Carlos Enrique Hernández Nolasco, por lo que se propone suba a este carácter a María del Rosario Hernández Hernández y en su lugar se ha designado como suplente a Eber Alain Gutiérrez Elizalde. En cuanto al comité municipal de Axla de Terrazas, se presentó la renuncia de la consejera propietaria Mayra Judith Andrade Nieto,
por lo que se propone que la suplente Beatriz Adriana Hernández Fernández suba a un carácter propietaria y en su lugar se designe Aurelio García Martínez. En lo correspondiente al Comité de San Ciro de Acosta, se presentó la renuncia de una consejería suplente, J. Apolonio Dorado Gobea, por lo que se propone que en su lugar sea designado a José Rafael Rangel Mancilla en el mismo carácter de suplente. En cuanto al Comité Municipal de Cedral, se presentó la renuncia de la consejería propietaria a cargo de Gabriel Gámez, por lo que se propone suba a este carácter a la consejería suplente Luz Idalia Córdoba Guzmán y en su lugar sea nombrada Sonia Leticia Villasana Meléndez. En cuanto al Comité de Ébano, se presentó la renuncia de la consejería propietaria Miguel Ángel García Santiago, por lo que se propone suba como propietaria a la suplente Alondra García Contreras y en su lugar se designe a Valentín Ortiz Rebolloso. En cuanto al Comité Municipal de Ciudad Valles, se prestó la renuncia de una consejera propietaria, Diana Isabel Reséndiz Hernández, por lo que se propone que suba la suplente Jesús Sobrevillas Salas y en su lugar se designe a una nueva consejería suplente a cargo de Carlos Guerrero Rocha. En cuanto al Comité Municipal de Tamazopo, se presentaron dos renuncias, una de la consejera propietaria Rosa del Castillo López y la secretaria técnica suplente Ana Luisa Ramírez Rangel, por lo que se propone que suba a carácter de propietaria la consejera suplente Brenda Noemí Mariscal Rodríguez y en su lugar se designe como consejero suplente a Miguel Ángel Tapia Zamudio y asimismo se propone que como secretaria técnica suplente quede María Luisa Martínez Cisneros tomada de la lista de reserva. En cuanto al Comité Municipal de Villa de la Paz, se prestó la renuncia de la secretaria técnica suplente Jacqueline Marisol Rodríguez Peña, en su lugar se propone a Martín José Ramos Bustos. En cuanto al Comité de Cerritos, se presentó la renuncia también de la secretaria técnica suplente Jessica Guadalupe Gaitán Pérez y se propone tomar de la lista de reserva a María del Socorro Nava García. En cuanto a la Comisión Distrital Electoral 04, cabezal en San Luis Potosí, se presentaron 3 renuncias, 2 consejerías propietarias, Franco Coronado Medina y Wendelin Lira Rodríguez, así como una consejería suplente, María Edith Sánchez Sánchez, por lo que se propone que la consejería suplente restante suba un carácter de propietaria, siendo esta Ayerim Galván Lizama, Asimismo, tomar de la lista de reservas a una consejería propietaria a cargo de Ramón Mata Hernández y en las suplencias designar a Luz María Díaz Graciano y a Cintia Chesit Acosta Ortiz. En cuanto al Comité Municipal de Gilitla, se presentó la renuncia de una consejera propietaria, Juana Lisset Maldonado García, por lo que se propone que suba el consejero suplente Pedro Madrid Tello en su lugar y en su lugar designar como suplente a Ite Ledesma María Guadalupe. En cuanto a la Comisión Distrital 13, con cabecera en Ciudad Valle, se presentaron las renuncias del secretario técnico propietario, Néstor Daniel Castillo Reyes, por lo que se propone que en su lugar se designe al consejero técnico suplente a Blanca Estela Arteaga Salazar y en su lugar se designe a Raimundo Muñoz González. Asimismo, se presentó la renuncia de un consejero propietario, Víctor Manuel Rivera Pérez, por lo que se propone que la consejera suplente Indira Gómez Delgado tome su lugar y en su lugar se designe como suplente a José Gerardo Dávila Cabel. En cuanto al Comité Municipal de Salinas, se presentó la renuncia de una consejería suplente, Ricardo Tiscareño Esparza, por lo que se propone de lista de reservas, se ha sustituido con Itaí Martínez Carizales. En el Comité Municipal de Charcas, hay renuncias al cargo, no así de su participación dentro del comité, por lo que se propone el cambio entre la secretaria técnica Blanca Estela Rosales Huerta con la consejera propietaria Griselda Francisca Galván Rodríguez y viceversa. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Villa de Guadalupe, se presentó la renuncia de una consejera propietaria, Idalia Moreno Mendoza, por lo que propone que el suplente Luis Eduardo Galván Carrizales tome su lugar y en su lugar se designe a Ana Judith Puente Blanco. En el Comité Municipal de Moctezuma se presentó la renuncia de la secretaria técnica propietaria, Naimí Lisbeth Leiva Iracheta, por lo que se propone que la suplencia tome su lugar, Xochitl Elizabeth Castillo Saucedo, y en su lugar se designe como suplente a Osvaldo Arredondo Castillo. En el Comité de Aquismón nuevamente se presentaron renuncias al cargo, no hacer la participación dentro del comité,
esto nuevamente entre la Secretaría Técnica Propietaria y una Consejería Propietaria, por lo que se propone que quede en la Secretaría Técnica a Leocadia Sánchez Ángel y como consejera propietaria María Concepción de la Cruz González. En el Comité Municipal de Zaragoza ya se mencionaba la renuncia de la Secretaría Técnica Propietaria a cargo de Raimundo Salazar Alonso, por lo que se propone que Verónica Hernández Hernández tome su lugar y de lista de reserva se nombre ahora como suplente a Roberto Rodríguez Zavala. Son todos los cambios que se proponen y quedo hasta con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la adición de las sustituciones propuestas. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. De acuerdo. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que nuevamente se ha habido una sustitución por los representantes del Partido Revolucionario Institucional, integrándose nuevamente el representante propietario. Consejera presidenta, el séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO 03-2023 que presenta la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. En este procedimiento sanción ordinario, el denunciado es el partido político Morena. Una resolución por la que se determina la existencia de la infracción atribuible al partido político Morena, consistente en el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, establecida en los artículos 6, párrafo primero, párrafo cuarto, apartado A, fracción segunda de la Constitución Federal, 25, párrafo primero, incisos X, E, Y de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 139, fracción 22 y 23 y 33 de la Ley Electoral, iniciado con motivo de la denuncia ordenada en la resolución del procedimiento de verificación de datos personales dictada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en el expediente identificado como PV 003-2023, por el incumplimiento detectado a los principios de consentimiento y de información y el deber de confidencialidad previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado. Los hechos denunciados son el pasado 8 de junio de 2023, la SEGAI resolvió el procedimiento de verificación en datos personales identificado como PV 003-2023, instaurado en contra del partido político Morena, por la posible infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, en la cual en su resolutivo segundo se determinó lo siguiente. Segundo, por incumplimiento detectado a los principios de consentimiento y de información y el deber de confidencialidad, concatenado con lo previsto por el artículo 95, fracciones 4, 5, 8 y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí, advinculado con el artículo 198 de la citada ley, se da vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí a través de la denuncia correspondiente, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y de la normativa aplicable determine lo que en derecho corresponda. En este sentido, la controversia en el procedimiento que nos ocupa se constriñe a determinar el grado de responsabilidad y en su caso la sanción que corresponda al partido político Morena por el incumplimiento detectado a los principios de consentimiento y de información y al deber de confidencialidad, ello derivado de los hechos que se dio vista a este organismo electoral. Habiéndose realizado la sustanciación, así como la tramitación de este procedimiento, es procedente o se estima procedente que por la omisión en que incurrió el partido político Morena contenida en las fracciones 32, 33 del artículo 139 de la Ley Electoral y su correlativo artículo 25, incisos X e Y de la Ley General de Partidos Políticos, consistente en incumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales les imponen,
Al haberse considerado como leve la sanción proporcional que corresponde con medida ejemplar y disuasoria, le corresponde una amonestación pública. Por lo tanto, esto es los términos en que se presenta la resolución de este procedimiento sancionador ordinario, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de resolución que ha sido presentado. Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejera y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de resolución al procedimiento sancionador ordinario 03-2023 que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento de revocación del nombramiento de integrante del Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, identificado con número de expediente PRCME Tamazopo, diagonal 01-2024, que presenta la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Este procedimiento de revocación de nombramiento ha sido denunciado por el Alberto Rojo Zabaleta en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional. El denunciante es el Partido Revolucionario y el denunciado es el ciudadano Jorge Alberto Alvarado Martínez, presidente del Comité Municipal Electoral de Tamazopo. Los hechos denunciados son actos que pudieran realizar las causales de procedencia de revocación del nombramiento de Jorge Alberto Alvarado Martínez como presidente del Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, conforme al dispuesto en el artículo 5 del reglamento en materia de revocación del nombramiento de las y los ciudadanos de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana. A decir del denunciante, en su escrito inicial de fecha 16 de enero del año en curso, a través de la red social Facebook y mediante su cuenta personal, el ciudadano Jorge Alberto Alvarado Martínez hace propaganda y activismo político en favor del partido político denominado Partido Verde Ecologista de México, ciudadano que en sesión extraordinaria de fecha 10 de enero de 2024 se designó como presidente del Comité Municipal Electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, mediante el acuerdo CG 2024 N068. Es importante señalar que posteriormente, en sesión extraordinaria de fecha 20 de enero, el Consejo aprobó el acuerdo CG 2024 N095, por el cual se aprobaron diversas sustituciones en la integración de diversos organismos electorales, entre los cuales se encuentra la sustitución del ciudadano Jorge Alberto Alvarado Martínez como presidente municipal electoral de Tamazopo, San Luis Potosí, ello con motivo de su escrito de renuncia recibido en la Dirección de Organización Electoral el día 18 de enero del presente año. Por lo tanto, existe una causal de sobreseimiento actualizada por la hipótesis contenida en el artículo 8, párrafo cuarto, inciso A y párrafo quinto, inciso A del reglamento, toda vez que al existir el cambio de situación jurídica por parte de la persona denunciada, se advierte que el ciudadano Jorge Alberto Alvarado Martínez presentó su renuncia como consejero presidente del Comité Municipal de Tamazopo, San Luis Potosí, y en consecuencia el Consejo General aprobó la sustitución del cargo que ostentaba, quedando sin materia la pretensión del quejoso, siendo la revocación del nombramiento por parte de la parte denunciada. Por lo tanto, se propone el sobreseimiento en el presente asunto. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Solicito a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna intervención u observación. De no ser así, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de resolución que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
Consejera Presidenta, le informo que el 9º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se habilita a personas servidoras públicas a fin de que actúen como notificadores en las determinaciones y acuerdos emitidos por el referido organismo electoral durante el proceso electoral local 2024 que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con todo gusto, consejera presidenta. El presente acuerdo tiene con motivo y dentro de la competencia de este Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el hecho de que se habilite a personas servidores públicas de base y eventuales de este organismo electoral, las cuales se enlistan en el anexo que corresponde al presente acuerdo, a fin de que puedan actuar en diligencias de notificación de manera individual en las determinaciones o acuerdos y o procedimientos emitidos por este organismo electoral durante el proceso electoral local 2024. Esto en razón de las cargas de trabajo que se presentan con motivo del proceso electoral. La habilitación de las personas servidoras públicas que se presentan en el presente acuerdo como notificadoras iniciará al momento de la entrada en vigor del presente acuerdo y finalizará con la conclusión del proceso electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el 10º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el Secretario Ejecutivo respecto de la ratificación y o designación de representaciones ante el Consejo General por parte del H Congreso del Estado y partidos políticos, en cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Gracias, consejera presidenta. Esto es en cumplimiento a los artículos 48 y 255, fracción 1, inciso A de la ley electoral vigente en el Estado, sobre todo por el requerimiento que se hizo a los partidos políticos a efecto de que al inicio del proceso electoral se convocara para que designen o ratifiquen ante el Consejo a quienes deban representarlos, en un plazo que no excede de 10 días hábiles a partir de su instalación. En referencia con lo anterior, ante la oficialidad de partes de este Consejo Estatal Electoral y Ciudadana, se presentaron las ratificaciones o designaciones correspondientes. En primer lugar, por parte de las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, se designó como propietarios al diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón y como suplente al diputado José Luis Fernández Martín. Por la primera minoría, se designó a la diputada María Aranzazú Puente Bustiundi y como suplente propietaria y como suplente a la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán. Por las representaciones de los partidos políticos, fue el Partido Acción Nacional a la licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria, licenciado Salvador Mendoza Hernández, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario, licenciado Héctor Gerardo Rodríguez Flores, suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario, ciudadano Víctor Daniel Guerrero Cruz, suplente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario, maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria, licenciado Jorge Adalberto Escudero Villa, suplente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fábregat, propietario, ciudadana Rosalba Marina Araujo, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario, licenciado Mauricio González Purata, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez, suplente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciado Javier Iván Aro Salcido, propietario, maestro Florencio González Hernández, suplente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario, y ciudadana Sharon Jessica Denise Sánchez Piña, suplente. Haciendo mención que con fecha 5 de febrero de la presente anualidad, fue recibido en la oficialidad de partes el oficio Rep Morena INE
091-2024, mediante el cual se designó a la ciudadana Jessica Gabriela López Torres como representante suplente del partido político en mención, en sustitución de la licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Asimismo, antes de circular el presente informe, después de circular el presente informe, se recibió la sustitución de los representantes propietario y suplente del partido Movimiento Laborista, del cual se dio cuenta al inicio de la presente sesión. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. A la consideración de todas y todos ustedes. Tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional. De sus servidores, José Salvador. José Ahí se Salvador. metió nada más el primer nombre. Muchas gracias. Salvador. Es una Gracias. declaración correspondiente. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más observaciones, damos por presentado este informe y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 11º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo respecto de la presentación ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de las solicitudes de registro de convenios de participación por parte de las agrupaciones políticas estatales por registro que pretendan participar por algún partido político o candidato independiente en el proceso de elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. En seguimiento al calendario electoral de este Consejo Estatal de Participación Ciudadana, así como lo señalado en el artículo 194, fracción 3, inciso A de la ley electoral vigente, que textualmente señala que las agrupaciones políticas podrán participar en los procesos electorales del Estado exclusivamente mediante convenios de participación con un partido político o candidatos independientes, siempre y cuando se sujeten a las siguientes bases. Los convenios de participación a que se refiere la fracción anterior deberán presentarse para su registro ante el Consejo por lo menos con un mes de anticipación al registro de las candidaturas de que se trate. Si el Consejo acepta el registro, lo publicará en el periódico oficial y en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de la entidad y lo comunicará a los demás organismos electorales competentes. Lo mismo se observará para el caso de las elecciones extraordinarias. Por lo que atendiendo a que el pasado 1 y 8 de febrero de la presente anualidad vencieron los plazos para la presentación ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de las solicitudes de registro de convenios de participación por parte de agrupaciones políticas estatales que pretendieran participar con algún partido político o candidatura independiente, y considerando que en los pasados 11 y 18 de febrero fue fecha límite para que este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitiera los dictámenes de procedencia o improcedencia respecto de las solicitudes, solo se informa que, y se hace de su conocimiento, que no se presentaron solicitudes de registro de convenios de participación en este sentido. Gracias, secretario. ¿Alguna observación a este informe? De no ser así, lo tenemos por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el 12º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo del monitoreo de encuestas y sondeos de opinión del 17 de enero al 16 de febrero del año 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Consejera presidenta, como ya se había informado anteriormente en sesión anterior, atendiendo a que el día 2 de enero dio inicio el proceso electoral en San Luis Potosí, la Dirección de Comunicación Electoral de este organismo electoral se encuentra realizando el monitoreo en forma semanal de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de información. En el informe presentado se da cuenta del periodo comprendido del 17 de enero al 10 de febrero en el que se informó a los partidos las publicaciones realizadas en los medios Plano Informativo y El Sol de San Luis sobre encuesta de rubro y un trabajo estadístico también de una encuesta sobre el Partido Verde Ecologista de México, así como también en Plano Informativo una encuesta de rubro sobre la realización de encuestas telefónicas, las cuales se dan a conocer en el presente informe. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes la información de en este documento. Si no hay observaciones, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
En el 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe que rinde la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos sobre las actividades y avances correspondientes al mes de enero del 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias. Bueno, el presente informe únicamente tiene por objeto dar a conocer a todas y todos ustedes las actividades que se han desarrollado durante el mes de enero respecto de las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos. Ustedes podrán ahí constatar el avance en algunos sistemas informáticos, particularmente donde ya, digamos, se han tenido reuniones con algunas representaciones de partidos políticos justamente para el uso y la capacitación de algunos de los sistemas informáticos que ya, digamos, ya están vigentes, ya se están utilizando y otros que eventualmente durante el desarrollo del proceso electoral pues irán conociendo y serán utilizados por ustedes pues para el cumplimiento de las distintas atribuciones, ¿no?, u obligaciones. ¿Sería cuánto tengo que informar, consejera presidenta? Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención u observación? De no ser así, damos por presentado este informe y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el 14º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Le pregunto si tenemos algún asunto agendado para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que los puntos agendados en asuntos generales son los siguientes. 1. Presentación del informe de la sesión de instalación de las 15 comisiones distritales electorales y de los 58 comités municipales electorales, propuesto por la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. 2. Presentación del informe del resultado de la licitación pública nacional CEPAC LPN 01-2024, relativa a la contratación del tercero que apoyará en el diseño, implementación y operación del PREP del proceso electoral local 2024, que propone el consejero electoral, maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, secretario. Para el desarrollo del primero de los asuntos generales, le cedo el uso de la voz. Gracias, consejera presidenta. Respecto del informe de la sesión de instalación de las 15 comisiones distritales electorales y de los 58 comités municipales electorales, se informa lo siguiente. Con conocimiento de todos ustedes, el pasado 30 de enero de 2024 se llevó a cabo la sesión de instalación por parte, repito, de los 58 comités municipales electorales y las 15 comisiones distritales electorales. Con esta sesión de instalación se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 97 de la ley electoral vigente en el Estado, que refiere que las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales deberán instalarse a más tardar el último día del mes de enero del año de la elección de que se trate. Asimismo, quiero informar que se hace del conocimiento de los integrantes, de las y los integrantes de este Consejo General, que con fecha 9 de febrero de la presente anualidad se venció el plazo respecto de la solicitud de acreditación de los partidos políticos de sus representaciones ante las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, considerando que la sesión de instalación de los organismos desconcentrados en los términos que señala el artículo 101 de la ley electoral vigente en el Estado. Hasta el momento y al cierre de los registros, se contó y se cuenta con la acreditación de los 11 partidos políticos nacionales y locales con registro ante este Consejo. Muchas gracias. Es cuanto, consejero. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo si existe alguna observación al informe. De no ser así, lo tenemos por presentado. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en asuntos generales. El segundo punto en asuntos generales es el correspondiente a la presentación del informe del resultado de la licitación pública nacional CEPAC LPN 01-2024, relativa a la contratación del tercero que apoyará en el diseño, implementación y operación del PREP del proceso electoral local 2024, que propone el consejero electoral, maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias. Para el desarrollo de este punto, por favor, pido el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, presidenta. Bien, pues únicamente informar el resultado de la licitación pública nacional CEPAC-LPN-01-2024 relativa a la contratación del tercero que apoyará en el diseño, implementación y operación del PREP para el proceso electoral local 2024. Recordar que pues esta licitación encuentra fundamento en el reglamento de elecciones y su anexo 13 que faculta a los soples para, en el caso del diseño, implementación y operación del PREP, poder auxiliarse de un tercero sin que ello implique, desde luego, que el OPLE es quien realmente tiene la responsabilidad de llevar a cabo los programas de resultados electorales preliminares de elecciones locales. En ese sentido,
con fecha 25 de enero de 2024 y 26 del mismo mes del mismo año, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, en un periódico de circulación nacional y un periódico de circulación local, así como en la página institucional de este organismo electoral, la convocatoria de la licitación pública de carácter nacional para el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP 2024. Los licitantes que atendieron la convocatoria fueron las empresas Podernet, Sociedad Anónima de Capital Variable, Proisi, Sociedad Anónima de Capital Variable e Informática Electoral, Sociedad Cooperativa. El 5 de febrero de 2024 se realizó la Junta de Aclaraciones a las bases del referido procedimiento de licitación con los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este organismo electoral. El acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura técnica del procedimiento de licitación pública nacional CEPAC LPN 01-2024 se efectuó el día 9 de febrero del año en curso. El 14 de febrero se realizó el acto del fallo técnico y económico, considerando que las empresas participantes cumplieron con la documentación requerida en las bases y sus propuestas técnicas fueron válidas, por lo que se procedió a la apertura de las propuestas económicas. En ese sentido, la propuesta económica de la empresa informática electoral fue por la cantidad de 40,948,000 pesos. En el caso de la empresa Proisi, presentó una propuesta económica por 29 millones. Y por último, la empresa Podernet presentó una propuesta económica por la cantidad de 37,480,000 pesos. Atendiendo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se ponderaron en las propuestas de las empresas licitantes lo relativo en cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega y además que garanticen a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En ese sentido, se adjudicó a la empresa Proisi el servicio de diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024. Reitero, será la empresa Proisi la que se estará contratando por parte de este organismo electoral para el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales de las elecciones locales 2024. Es cuanto tengo que informar, Presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna observación a esta información? De no ser así, damos por presentado este informe y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en asuntos generales. Consejera Presidenta, le informo que los puntos agendados en asuntos generales han sido agotados. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 10ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 14:17 del día 16 de febrero del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, buenas tardes.